y aquí voy a presentar a mi invitado especial de esta noche, que es el señor Reinaldo Lescano, que es politólogo cubano, que está radicado en Estados Unidos y es una de las personas inevitables de consulta para hablar de un tema que acá en los medios de comunicación en Argentina prácticamente ni siquiera le dan, yo creo que la importancia que se merece. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? El señor Reinaldo Lescano, ¿me estás escuchando, Reinaldo? Sí, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, antes que nada agradecerte por la gentileza que tenés por aceptar la charla en esta radio. ¿De acuerdo? No, gracias a ti y a todos los radioyentes de tu radio. Bueno, perfecto. Si me puedes hablar un poquitito en voz más alta para que te escuchemos un poquito mejor. ¿Puede ser? Ok, sí, ¿me oyes ahorita? Ahora voy a pedir que me mejoren el retorno acá al operador. ¿Ok? Reinaldo, ¿me escuchás? Ok. Bien. Ahora sí te escucho. Bien, ¿cuál es la actualidad de Cuba hoy, luego de que desde el año 1959 se instala esta dictadura, de la cual ya han pasado 65 años? Bueno, Alberto, como todo proceso, tiene ya su declive. Son 60 años, como 65 años, como tú estás describiendo. Es ya un sistema que está totalmente en decadencia, llegando a su fin. Ya no tiene los grandes mentores que tuvo ya en años anteriores, como la Unión Soviética, Venezuela, ahora recientemente. Entonces ellos están sobreviviendo, el régimen cubano está sobreviviendo el día a día y sometiendo a la población o a la ciudadanía cubana al más brutal y cruel sistema. Es como un genocidio. Allí ya, aparte de que no hay libertades fundamentales, ninguna de las libertades fundamentales, no se escucha al otro, no hay derecho de opinión, de radio, asociación, de nada, todo está prohibido. Aparte de eso, también desde el punto de vista económico, de infraestructura, todo está destruido. Entonces es un total colapso. Ya el régimen está, para mí, en sus últimos extractores. Lo que pasa es que tiene un aparato represivo muy fuerte. En estos 65 años, ellos han apuntalado el sistema represivo, el aparato represivo. Ahí todo el mundo es delator, ahí todo el mundo forma parte de los órganos de represión del Estado, de seguridad del Estado. Ustedes tuvieron una dictadura, una de las más sangrientas de Latinoamérica, saben de lo que estoy hablando. Pues más o menos es así. Todo es un régimen de celaje, y una corrupción brutal, un nepotismo brutal. Entonces, es todo un panorama bien triste y gris que viven los cubanos actualmente. Bien, vamos a ir por un poquitito a las preguntas que te voy a formular por partes. En principio, ¿es tu opinión que el cubano está de alguna manera desahuciado y casi resignado? Porque me da que hay que aguantar una dictadura de 65 años. Sí, Alberto, básicamente como te venía diciendo, el problema es que el cubano tiene miedo. Es una sociedad, un sistema que se ha impuesto a base de la fuerza, a base del terror, y entonces ha infundido miedo en la gente. Entonces la gente, las últimas personas que se manifestaron hace 3 años, en julio, el 11 de julio, cuando salieron a la calle fueron reprimidas primeramente y después fueron todas buscadas y encarceladas. Se les fabricaron delitos. La gente salió a protestar espontáneamente y al final fueron juzgados por delitos de sedición, delitos de traición, de mercenarismo, que son delitos graves en la legislación penal cubana. Hoy actualmente esas personas están en prisión. El que vive en Camagüey está en una prisión en La Habana, el que vive en La Habana está en una prisión en Santiago, que es el otro extremo de la isla. Entonces, bajo todo un sistema de hacerle más difícil aún el cumplimiento de la sanción, aparte que fueron sanciones injustas y fueron sanciones fabricadas, porque ahí todos los órganos de justicia, por más decir, trabajan para la dictadura. Entonces el pueblo cubano realmente no tiene mecanismos tampoco para legalmente expresar su descontento ni expresar la situación que tiene. Entonces sale a la calle espontáneamente, porque eso fue lo que sucedió el 11 de julio, eso fue lo que sucedió el otro día, en el mes de marzo pasado, pero son salvajemente reprimidos y son perseguidos después y son hasta encarcelados la mayoría de las veces. Entonces es un miedo que tiene la gente, porque dice, ¿sabes qué? Voy a salir y entonces voy a ir preso después es bien complicado, ¿entiendes? Correcto. ¿Es de suponer o de esperar, o sería muy ingenuo creer que en algún momento las Fuerzas Armadas podrían torcer esa historia para romper esta dictadura? De eso se ha estado hablando mucho, Alberto, últimamente. Inclusive gente de pueblo con la que he conversado, antes nunca expresaban eso y ya hoy lo expresan. Dice, aquí lo que hace falta es que salga la gente del ejército, la Fuerza Armada. No sé, las Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas Armadas está muy bien acomodada. Son personas que
participaron todas en el proceso de insurrección armada, ya cumplen los 60, los 70, los 80, ya rozan los 80 casi todos. El ministro de la Fuerza Armada tiene 82 años, 80 años, pero las direcciones, lo que son los componentes más jóvenes, también están en una situación muy privilegiada. Ellos no tienen contacto realmente con el cubano día a día. Te estoy hablando de los jefes de las grandes unidades, los jefes de grandes tropas, no tienen ese contacto. Entonces, habría que esperar realmente si en lo que es el componente de lo que es la oficialidad subalterna, empezar a fraguar un movimiento. Hasta ahora, no hay antecedentes de eso, no ha habido antecedentes de eso, pero ya se oye runrunes en la población, dice, aquí lo único que podría salvarnos es un golpe de los militares, que salieran los militares, pero todavía las condiciones parecen no están dadas. Esto todavía está por verse, pero sí fuera la única opción, porque claro, realmente el pueblo desarmado no puede contra una maquinaria opresiva de este tipo, ¿entiendes? Absolutamente. Haría falta también alguien que se entronice como líder o un liderazgo de gente joven que la oposición, exactamente, claro, que capitalice toda esa energía que está ahí esperando que alguien lo guíe. Exactamente. Correcto. Exactamente, y entonces ese es otro problema que hemos tenido también nosotros. La oposición cubana no ha sabido capitalizar ese descontento porque hay varias corrientes dentro de la oposición, personas extremistas, personas que lo hacen, desde mi punto de vista, son colaboracionistas del sistema, ¿entiendes? Y entonces no ha habido un líder, no ha habido un liderazgo con credibilidad, no ha habido un liderazgo que ha sabido arrostrar ese descontento y capitalizar ese descontento y que se manifiesta entonces en dar al traste contra eso. Entonces, ese es otro problema que hemos tenido. Hay mucha diversidad de criterios, hay muchos movimientos políticos dentro de Cuba haciendo oposición actualmente. Hay otras personas que son admirables. Está el caso de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, un líder de la UPACO en la provincia de Santiago de Cuba, que en este momento, desde el 11 de julio del 2021, está preso, ¿entiendes? Y una situación de aislamiento bien difícil y son dignos de admirar, ¿entiendes? Pero son pocos esos ejemplos, porque la mayoría de la gente realmente tiene mucho miedo. O sea, así de sencillo. ¿Entiendes? Correcto. Ahora, vos cuando comenzaste esta entrevista dijiste algo que me parece muy importante y yo quisiera retomar el punto, que se quedó sin mentor, concretamente, se quedó quien ponga el dinero cuando se disuelve la Unión Soviética, estoy hablando de 1990. Prácticamente se quedó sin padrino. Se quedó sin padrino. Exactamente. O sea, Cuba era un satélite soviético, ¿sabes? Después de la crisis de los misiles, como tú bien conoces, Cuba se convirtió en un satélite de la Unión Soviética, entonces todos los subsidios, todo el dinero, toda la materia prima venía de la Unión Soviética. Cuba le pagaba con azúcar, con productos agrícolas, y como la cuota azucarera que se le daba a Estados Unidos entonces traspasó a la Unión Soviética, pero ya eso después en el año 91, al caer el campo socialista, el muro de derrubarse el muro de Berlín y caer el campo socialista, Cuba se quedó a la deriva. Después en el año 94 apareció Hugo Chávez, fue el salvavidas que tuvo Fidel Castro, que ya desde el 92, después que Chávez da el golpe de Estado en Venezuela, Chávez, Fidel lo cató, se fijó en él, lo invitó a La Habana inclusive, y ya, porque Fidel Castro tenía era un genio del mal, entonces lo cató, trabajó con él, y ya cuando Chávez se hace del poder en Venezuela, bueno, todas las subvenciones empezaron a venir de Venezuela, lo que era petróleo, gasolina, recursos. Estos se pagaban con médicos cubanos, con misiones, con deportistas, así eran los pagos, y inclusive también eran facturas de dinero en efectivo que se mandaban a través de ministerios, a través de PDVSA, que era la caja chica del gobierno de Venezuela. Pero ya ahora también Venezuela llegó al colapso, desapareció el líder, ya no hay líder. Ahorita lo que hay es un grupito de delincuentes que están trincherados también en el poder y que están sobre las bayonetas gobernando, y ya ni siquiera se pueden sostener ellos. En Venezuela hay apagones de 10, de 15 horas, igual que en Cuba, de 10, de 8, 9, 15 horas. ¿Te referís a los apagones de falta de energía eléctrica, concretamente? Es falta de energía eléctrica. Los apagones, cuando nos referimos a apagones, es la falta de energía eléctrica, igual que la que hay en Cuba, así también está en Venezuela. Una crisis total, pero bueno, ellos se sostienen a través también igualito del mismo sistema, porque son alumnos aventajados de este profesor que es Cuba. Ellos se sostienen a través de las armas, ¿entiendes? A través del ejército. Entonces, Cuba ahorita está literalmente sin acceso a nada. Cuba, dice el régimen cubano justifica todos estos problemas, se lo justifica el bloqueo norteamericano, al embargo norteamericano, pero eso es una
falacia. Cuba tiene relaciones comerciales con 90 países del mundo actualmente y Estados Unidos es su principal proveedor en lo que es materia de alimentos, aunque se parezca esto algo risible, sí, la mayoría del producto del pollo, por ejemplo, que se consume en Cuba, que es la única fuente proteínica que se consume en Cuba, la mayoría de la fuente proteínica que se consume en Cuba es de origen americana. Entonces, es una falacia que el bloqueo, que estamos mal por culpa del bloqueo, todo es culpa del bloqueo, no, está mal por ese sistema que no funciona y por una dirigencia que es una dirigencia corrupta, una dirigencia que no le interesa al ciudadano, solamente le interesa estar día a día en el poder y no abandonar el poder a cualquier costo. La gente que nos está escuchando, les quiero recordar que estoy hablando con el señor Reinaldo Lescano, que además es politólogo cubano, está radicado en Estados Unidos. Fíjate lo que está comentando, y esto lo quiero enfatizar: cortes permanentes de energía eléctrica de 10 horas. Cuando uno agarra los medios de comunicación acá en Argentina, que muchos de ellos en realidad por mala fe o por ignorancia hablan de que Cuba está sufriendo un bloqueo o un embargo. Y el señor Reinaldo, precisamente, que además, cuando uno investiga, puede verificar lo que el señor Reinaldo Lescano está diciendo, que el principal vendedor de alimentos a Cuba es Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, hay que seguir entronizando una mentira de que hay bloqueo, que no lo hay, que hay un embargo, que no lo hay, porque la verdad es que si vos negociás con 90 países del mundo y el principal proveedor de alimentos es Estados Unidos de América, al cual vos acusás de ser tu principal enemigo, me parece que la mentira se está cayendo totalmente a pedazos. Reinaldo, ¿cuál es el sueldo promedio de un cubano? ¿De qué vive el cubano? Wow. Ahorita yo hace 20 años salí de Cuba, pero bueno, yo tengo familiares en Cuba, todavía tengo amigos en Cuba. El sueldo promedio de un profesional en Cuba son $20, $25 al mes. O sea, yo, 70 centavos de dólares por día. 70 centavos de dólares por día. Es correcto. Ahora hubo una devaluación con la moneda cubana, devaluaron la moneda cubana y ahora los precios están por las nubes. Un tomate te cuesta 100 pesos, una libra de carne te cuesta 2,000 pesos. Es una locura y el sueldo de un jubilado son 2,000 y algo, 2,100, 2,200. En términos de dólares, ¿qué significa? La situación como está. En términos de dólares, ¿qué significa? 2,000 pesos cubanos, ¿qué significa en términos de dólares? Centavos, como dices tú. Centavos. O sea que el jubilado cobra centavos. La moneda sí, así es. Entonces, ahora es más caótico. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en el año 2005, era presidente de un tribunal en Cuba, municipal, era operador de justicia y ganaba $25 la hora. Tenía en mi responsabilidad 3 salas, tres secciones, una sección penal, una sección laboral, una sección civil. Aparte tenía toda la responsabilidad del tribunal y ganaba $25 al mes. Ahí te pongo un ejemplo para que... O sea, tenías un sueldo elevado para el promedio. Para el promedio tenías un sueldo elevado. Tenía un sueldo elevado porque pertenecía a un consejo de gobierno del Tribunal Provincial en Camagüey. Entonces tenía un poquito, ganaba igual que un presidente de sala del Tribunal Provincial. Pero los demás compañeros míos de mi promoción, como no eran presidente de tribunal, ganaban menos que yo. Ganaban $20 $18 al mes. Entonces, ahí te pongo en contexto, te puedes imaginar cómo es eso, pues, cómo es la vida ahí, pues. Correcto. Si un cubano quiere irse de Cuba, ¿puede hacerlo libremente? Ahorita sí, Alberto. Ahorita el régimen autorizó la venta de pasaportes. Es un negocio que tienen con la emigración en Cuba, como todo. La venta del pasaporte. Ya la venta del pasaporte. O sea, el Estado te vende el pasaporte. No te cobra el trámite, sino te lo vende. Sí, el Estado te vende el pasaporte cubano. El pasaporte cubano te lo vende el Estado. Inclusive las embajadas. Aquí la embajada americana, la embajada cubana en Washington D.C., un pasaporte cubano te cuesta $300. Creo que es el pasaporte más caro que hay en el mundo. Creo que ni el suizo. A mí el pasaporte americano mío me costó $160. Yo soy ciudadano americano ya. $160. El cubano cuesta $300. Te puedes imaginar. Es un negocio todo. Ahora solamente hay una figura que le dicen, el Ministerio del Interior puso una figura que le dicen regulado. Las personas que son desafectas al gobierno de Cuba, al régimen cubano, que han estado conspirando contra el gobierno cubano activamente, algunos médicos, profesionales de la medicina, en este caso médicos, profesionales de algún sector estratégico que tenga algún secreto de Estado, son regulados. Ahora el ministro de las Fuerzas Armadas sacó un decreto y establece que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, si quieren salir del país, están sujetos a una regulación de 5, 6, 10 años, el tiempo que él estime conveniente. Quiere decir que a la hora de tú pedir la baja de las Fuerzas Armadas, tú puedes pedir la baja, pero no vas a salir del país hasta que el ministro de la Fuerza Armada
firme. Eso ocurría también con los médicos. Los médicos cubanos pedían su baja del Ministerio de Salud Pública, le decían, bueno, vas a pedirte la baja, bueno, ahora son 10 años. De 5 a 10 años que vas a estar en un campo o un lugar bien alejado, como un castigo, porque tú tienes que retribuir lo que el Estado cubano invirtió en ti como profesional, lo tienes que retribuir y no te vas a ir. Entonces, ahora la figura ya no se llama así, ahora se llama regulado. Está regulado. La persona va al aeropuerto ya con pasaje y con todo comprado, y cuando se va a ir, el funcionario del Ministerio del Interior que está ahí, de aduana, que es el Ministerio del Interior, le dice, ¿sabes qué? No, usted puede salir porque está regulado, la nueva figura que hay ahora. Entonces, no sales ahí. Es un mecanismo totalmente... Sí, hace pocos días salió una publicación respecto de Cuba, aquí en Argentina, respecto de que una gran hambruna está pasando el pueblo cubano. ¿Qué tenés para aportarnos? ¿Qué información adicional tenés? Sí, ya te estoy diciendo. Mira, Fidel Castro primero acabó con la industria azucarera. Él podría haber sido un gran genio desde el punto de vista de la política, pero económicamente siempre fue un desastre. Él pensaba que Cuba era su granja, su finca privada, pero era un muy mal administrador, muy mal economista. Acabó con la industria ganadera primero, con la ganadería en Cuba, y después fue por la industria azucarera. Cuba toda la vida ha sido un país agrícola por naturaleza y un país azucarero por naturaleza. Y ahora no existe nada de eso. Entonces imagínate, si la tierra, que es lo principal que tiene cualquier sociedad para el sustento, no hay agricultura, no hay cultivo, no hay ganadería, no hay nada, te puedes imaginar. Y si no hay tampoco dinero, no tienen dinero fresco, acceso a financiamiento, ni tienen dinero fresco para poder comprar insumos en el mercado mundial, te puedes imaginar cómo está la situación. Ahí no hay nada, ahí no hay ni pan, la harina desapareció, no hay harina, la gente no desayuna con pan ahí en la mañana, no tiene pan para desayunar. Hace 3 años yo fui a visitar a mi madre por última vez y no había pan, Alberto, en la mañana no había harina, porque no hay harina para hacer pan. Entonces te venden unas bolitas de pan bien pequeñas, personas que tienen negocios privados que consiguen la harina robada de hoteles, de lugares del propio Estado, y aquellos son precios exorbitantes y un pan de mala calidad. El Estado te daba antes una bola de pan por persona, por el núcleo, una libreta de abastecimiento, la famosa libreta de abastecimiento, te daba una bolita por persona del núcleo. Habían 3 personas, te dan 3 bolitas de pan. Ahorita ya ni te da eso porque no tiene harina. Leche no existe porque el productor cubano dejó de producir leche porque los gravámenes, los impuestos no les recogían la leche. El único recolector, el único intermediario entre el productor agrícola y el Estado era una empresa estatal que se llamaba Acopio, y eso fue un desastre. Era un desastre dejar los productos en el campo, no lo iba a recoger, no tenía insumos, no tenía gasolina, no tenía maquinaria para recoger los productos. Entonces eso se volvió todo un caos y ha dado el traste de esta situación de ahí. Ahorita sí es así, es verdad, hay una hambruna generalizada en Cuba. Entonces Cuba es un país también que está rodeado de mar, y entonces las personas no tienen acceso ni siquiera a la pesca. Son perseguidas, son multadas con unas multas inverosímiles por pescar. Por pescar. Se dice que la pesca, por pescar, porque se dice que ese pescado, esa fauna marina es un recurso estratégico del Estado y que no se puede hacer abuso de eso. Entonces la gente, una isla, ni siquiera pescado tiene. Es como decía el presidente Milei el otro día, el colmo del socialismo, te lo voy a poner en 2 ejemplos. En Cuba no hay azúcar y en Venezuela no hay gasolina. Es un brillante ejemplo del presidente Milei al poner. O sea, es así. En Cuba no hay azúcar y en Venezuela no hay gasolina. No hay gasolina. Así decía el presidente Milei hace unos días en un comentario. Dice, eso es el socialismo. Ustedes quieren preguntar por el socialismo, yo le voy a poner un ejemplo. En Cuba no hay gasolina, en Venezuela no hay gasolina y en Cuba no hay azúcar. Entonces, es verdad, ya es el colmo, ya es la guinda del pavo, ¿entiendes? Y es así. Es brillante el ejemplo. Reinaldo, ¿hay libreta de racionamiento ahí en el cubano, por ejemplo? Sí, ¿Qué hace? ¿Cómo hace para comer? Sí, Alberto, todavía existe la libreta de abastecimiento, pero ya ahora casi no funciona. Inclusive el primer ministro de Cuba, el compañero Marrero, en días anteriores ya estaba lo había manifestado en varias oportunidades, el primer ministro cubano, de que ya esa libreta tiene que llegar a su fin, que no es posible seguir manteniendo ni subsidiando por parte del Estado a toda la población en Cuba, que hay personas que están ganando dinero y que no es justo, ese es el discurso que tienen ellos, que se le esté dando a todos lo mismo por igual, que eso tiene que desaparecer, que esa igualdad tiene que desaparecer. Entonces van a eliminar la libreta de abastecimiento de un momento a otro, pero ya no funciona. Inclusive ahora en el mes de marzo, cuando hubo las protestas en Santiago de Cuba, que fue el foco mayor, y en Bayamo, la cuota que le tocaba, que es una libra de arroz por persona,
una libra de azúcar, una libra de frijoles. La de enero se la dieron en marzo, pero porque habían pasado 3 meses, enero, febrero, y no le habían dado nada, no llegaba nada por esa libreta de abastecimiento. Fui el presidente Díaz-Canel a Santiago de Cuba, un recorrido, y entonces en los lugares que hubo la protesta, llenaron de entonces las tiendas con abastecimiento. En la libreta, en los lugares, en las bodegas estas del Estado, ubicaron entonces productos, ubicaron pollo, ubicaron leche condensada, leche, ese día, porque al otro día iba el presidente cubano. Ese día, nada más. Esto es así, todo funciona como en Corea del Norte, que el gran líder te da en diciembre un pescado y hay que agradecer al gran líder porque te dio un pescado, más o menos así. Todo funciona así. Todos estos sistemas funcionan de la misma manera. A nivel de subsidios, a nivel de estar dándote una dádiva, pero para tenerte totalmente controlado, y un solo grupito es el que vive. Pero incluso la dádiva ya desapareció, porque prácticamente ni siquiera es una dádiva. El hambre tiene que esperar 60 días. Tu racionamiento que te correspondería en teoría en enero, te lo dan en marzo, entonces tenés que ser un faquir para vivir en Cuba. Es correcto, así es la realidad cubana, Alberto, en estos momentos. Desgraciadamente es así está la realidad cubana en estos momentos. La verdad, Reinaldo, yo te agradezco enormemente la claridad de los conceptos que tenés, porque no solamente que sos politólogo, además viviste en Cuba, tenés familiares en Cuba, sabés cómo es la cosa, tuviste un cargo muy importante también en Cuba, y es un país que se está deshaciendo y cayendo a pedazos, solo que desgraciadamente lo viejo no termina de morir, y lo nuevo todavía no empezó a nacer, por lo menos en forma visible, ¿no? Quizás esté políticamente hablando ya en ebullición ideas, haría falta un líder que pueda entronizar y que sea seguido para darse cuenta que en un momento determinado a veces el pantalón no hay que remendarlo, lo que hay que hacer es cambiarlo. Es así. Solamente el hartazgo de la población cubana, del pueblo cubano, es el que va a dar al traste a ese régimen, porque ya soluciones de otro tipo, ya intervenciones, agresiones, eso no va a funcionar. Solamente el hartazgo y las ganas del pueblo cubano de poner fin a eso es lo que va a cambiar totalmente ese modelo de opresión y de miseria que se vive en Cuba. Se me ocurre terminar esta nota con el siguiente pensamiento: en Cuba hace falta la revolución del hartazgo. Muchas gracias, Reinaldo, de todo corazón. Así es. Gracias a ti, Alberto. Gracias a ti, muy amable. Bien. Hemos dialogado con el politólogo señor Reinaldo Lescano, que había sido juez en Cuba, hace 20 años que está viviendo en Estados Unidos, y vos escuchaste absolutamente la realidad de Cuba, porque acá no hay que manejarse con prejuicios ideológicos. Prejuicio es hacerte un juicio sin conocer la realidad, ¿correcto? ¿Qué derecho humano podés esbozar cuando la gente no puede comer? Que la gente gana centavos, vive arrastrándose en la miseria, dependiendo de la dádiva lastimosa, que ni siquiera se puede calificar de dádiva, para que alguien pueda llegar a subsistir el día del mañana. Esto es FM 95.5, Radio Concepto, quien te habla es Alberto Ruscoliquier, Reporte Internacional.